Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 5278-2015, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística por medio de los miembros del Comité Ejecutivo Amílcar Antonio Álvarez Méndez, Byron Armando Aguilar Otzoy, Carla Johanna Carranza Sánchez, Melvin Saúl Flores Archila, Aidea Azucena Barrientos Osorio, contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. El secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado, y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, al dictar sentencia de 14 de julio de 2015, consideró: de acuerdo a los agravios expresados por el postulante, se evidencia que su inconformidad radica en que desde su perspectiva, la Sala no tomó en consideración que como agrupación sindical tenía legitimación para exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el patrono a través del pacto colectivo vigente, de tal manera que lo resuelto por la Sala violenta sus derechos. Examinadas las actuaciones, se determina que no existe violación al derecho de negociación colectiva, puesto que lo que origina el amparo es lo resuelto dentro de un proceso ordinario colectivo de carácter jurídico, derivado de la pretensión del postulante que se obligue al patrono a cumplir con lo estipulado en un pacto colectivo de condiciones de trabajo. El hecho de que en el centro de trabajo exista un pacto colectivo evidencia que se ha respetado el derecho a una negociación colectiva, lo que pone de manifiesto que no existe agravio respecto de este derecho denunciado como violentado. Con relación a la violación al derecho de libertad sindical, conforme las constancias procesales, este no ha sido violentado, toda vez que el postulante tuvo la oportunidad de accionar como una persona jurídica a la cual no se le ha limitado su derecho de accionar. Es notorio que los argumentos en que se fundamenta el amparo reflejan la inconformidad que con el fallo emitido tiene el postulante, no por la forma procedimental, sino porque no se encuentra acorde a sus intereses. Este no es argumento válido para la procedencia del amparo. Acceder a su pretensión equivaldría a la revisión del acto reclamado, lo cual constitucionalmente es impertinente, pues el amparo no puede constituirse en una instancia revisora de lo actuado por los órganos jurisdiccionales ordinarios, a quienes corresponde el conocimiento de los asuntos sometidos a su conocimiento. Con base en esta consideración, al resolver declaró: 1. Deniega por improcedente el amparo planteado por el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística, Citraine, en contra de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. 2. No se condena en costas al postulante ni se impone multa al abogado patrocinante. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos, en el cual deberán expresar los argumentos respecto de la sentencia de amparo. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Deben concretarse el asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el abogado Marvin Rocael Ramos Aguilar, quien patrocina al apelante solicitante del amparo y de la vista pública, Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística. Muy buenos días, honorables magistrados. Muy buenos días, representante del Ministerio Público de la institución tercera con interés, público que nos honra con su grata presencia. Todos tengan muy buenos días. La organización sindical que patrocino fue formalmente notificada de la resolución por medio de la cual se señaló para este día y a esta hora la vista pública, y siendo el momento procesal oportuno, esgrimo los argumentos de hecho y de derecho de conformidad con el siguiente alegato. La sentencia apelada hace una interpretación equivocada de los agravios que se reprochan al acto reclamado, sin la intención de que se constituya esta instancia en una tercera instancia revisora.
es preciso rescatar algunos argumentos de hecho que han ocurrido en el centro de trabajo para poder establecer si efectivamente la organización sindical que patrocino tiene la legitimación activa para poder reclamar el cumplimiento de la ley profesional. Resulta ser que en el año 2007, en el Instituto Nacional de Estadística se suscribió un pacto colectivo de condiciones de trabajo, de conformidad con la abundante doctrina que ha dictado esta Honorable Corte de Constitucionalidad. Este pacto colectivo de condiciones de trabajo forma parte del derecho objetivo y es fuente formal del derecho del trabajo. Dentro de sus estipulaciones se establecen prestaciones de tipo económico y social a favor de todos los trabajadores. En ese sentido, el artículo 51, incisos B y C del Código de Trabajo, de una manera clara establece para quiénes es aplicable y en qué sentido es aplicable aquella ley profesional. En ese orden de ideas, al momento en que se suscribió y se cumplieron con los requisitos formales a través de la suscripción y correspondiente homologación del pacto colectivo, aquel surtió pleno efecto jurídico y aquellos derechos económicos y sociales que se establecían a favor de la clase trabajadora ingresaron a la esfera de los derechos adquiridos de todos los trabajadores que al momento de entrar en vigencia el pacto colectivo laboraban en el centro de trabajo, así como aquellos trabajadores que con posterioridad a la vigencia de dicha ley profesional iniciaron un vínculo laboral con la institución. El artículo 47 y 48 del Código de Trabajo otorga una legitimación activa de manera clara y sin lugar a dudas, toda vez que establece que los sindicatos, sin hacer mención de una manera específica, que deba ser el sindicato que suscribió el pacto colectivo. El sindicato que yo patrocino no suscribió el pacto colectivo, pero fue constituido de conformidad con las leyes internacionales y las leyes nacionales, pero principalmente con fundamento en la Constitución, para poder proteger los derechos inherentes a los trabajadores afiliados a esa organización. De esa cuenta, entonces, con fundamento en el artículo 47 y 48 del Código de Trabajo, y después de 7 años de vigencia del pacto colectivo que fue suscrito en el año 2007 e inclusive al año 2013, esa ley profesional no se cumplía. No se otorgaban las prestaciones sociales, no se otorgaban las prestaciones económicas. Por lo tanto, había un incumplimiento de lo que voluntariamente se había acordado entre el ente patronal y la organización sindical que suscribió el pacto colectivo. Un trabajador individualmente considerado perfectamente pudo comparecer ante un juez de trabajo a efecto de reclamar el pago de aquellas prestaciones económicas que se establecían en la ley profesional a favor de su persona en calidad de trabajador. Y lo que ocurre en este caso fue que un grupo de trabajadores se reunieron, formaron una asociación profesional de conformidad con todos los requisitos que establecen las leyes, goza de la personalidad y de la personería jurídica, lo que lo hace un sujeto de derechos y obligaciones, capaz de poder comparecer ante la autoridad administrativa o judicial a efecto de gestionar la protección de los derechos que son inherentes de sus afiliados, entendiéndose entonces que en la ley profesional, que no se cumplía desde el año 2007 hasta el año 2013 incluso, los trabajadores tomaron en asamblea el acuerdo de promover un conflicto de tipo jurídico para que se obligara a la institución patronal
a que le diera exacto cumplimiento a lo que voluntariamente había convenido. En el juicio de primera instancia, la sentencia dictada por el Juzgado 10º de Trabajo y Previsión Social declaró con lugar la demanda, y la declaró con lugar porque se constató que efectivamente no se le había dado cumplimiento a la ley profesional. Inconforme, el Instituto Patronal interpone el recurso de apelación y de esa cuenta conoce la autoridad recurrida. Dentro de los argumentos y los razonamientos que esboza la autoridad recurrida para revocar la sentencia apelada y declarar sin lugar la demanda promovida por la organización sindical que patrocinó, estima la autoridad recurrida que el sindicato, por no haber suscrito la ley profesional, tampoco tiene el derecho de poder exigir el cumplimiento. Ello conlleva en sí mismo la violación a los derechos constitucionales que se denuncian en el memorial de interposición de amparo, que en ningún momento se esgrimió la violación a la negociación colectiva, como lo hace ver la hoy sentencia apelada. La quid juris de la presente acción de amparo radica en el hecho de establecer si la organización sindical tiene la aptitud o la capacidad legal de poder comparecer ante la autoridad competente en el ramo administrativo o en el ramo judicial a efecto de poder ejercer ese fin supremo por el cual fue creado: la defensa y la protección de los derechos que les son inherentes a sus afiliados en calidad de trabajadores. En ese orden de ideas podemos determinar entonces que la autoridad recurrida, al emitir el acto reclamado, vulneró los derechos que se denuncian violados en el memorial inicial de amparo, porque restringe y limita el acceso a la justicia de un grupo de trabajadores organizados a través de una persona jurídica, impidiéndole la protección y la defensa de los intereses que les son inherentes como trabajadores. Ello conlleva también la violación a que no se impartió justicia de conformidad con la Constitución y de conformidad con las leyes. También se les vulneró su derecho de petición, pues lo único que están haciendo es compareciendo ante la autoridad judicial a efecto de pedir que se administre justicia, y negarles este derecho retrotrae el Estado Constitucional de Derecho de Guatemala a épocas de antaño. La represión antisindical, incluso no está de más decirlo, que los miembros de esta organización sindical han sido víctimas de actos de represalia constantes por parte de las actuales autoridades del Instituto Nacional de Estadística, y por eso es que en algún momento se esbozó el hecho de la violación al derecho de sindicación. Pues aquel derecho de sindicación no se puede ejercer si no es con la plena libertad y la facultad de poder ejercer los mismos. En ese sentido, entonces, la sentencia hoy apelada hace suyos los agravios que se le reprocharon al acto reclamado. No se determina con claridad y con precisión que efectivamente la organización sindical que patrocino lo que está ejercitando son los derechos que la Constitución le garantiza: pedir, acceder a tribunales a que se le imparta justicia, para que se restituyan los derechos mínimos irrenunciables de carácter laboral que se establecieron en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, que al día de hoy sigue vigente y también, no está de más decirlo, sigue incumplido. Pues muchas de las prestaciones económicas y sociales que allí se establecen todavía no se han hecho efectivas, pero eso será materia de otro proceso. Es todo cuanto tengo que decir, y en virtud de lo anteriormente expuesto,
de la manera más atenta y respetuosa les solicito a los honorables magistrados que en los términos relacionados y en la forma expuesta tengan por presentado alegato verbal para la presente vista pública y que también constituye alegato para la presente vista pública el memorial que fue ingresado el día de hoy, así como los argumentos de hecho y de derecho que sustentan la interposición de la presente protección constitucional. En virtud de lo anterior, también solicito que al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponde, se revoque la sentencia apelada por estimar que efectivamente se vulneraron los derechos garantizados por el texto constitucional y como consecuencia de revocar la sentencia apelada, se otorgue en definitiva el amparo solicitado, dejando en suspenso en cuanto a los amparistas la resolución. ¿Le puedo dar lectura a la fecha, señora Presidenta? Puede hacerlo. Dejando en suspenso en cuanto a los amparistas la resolución de fecha 15 de agosto del año 2014 dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social dentro del expediente que contiene el juicio ordinario 1173-2013-3842 y para los efectos positivos de la sentencia de amparo se le ordene a la autoridad recurrida que en un plazo no mayor de 3 días dicte nueva resolución en acatamiento a lo considerado en la sentencia que se dicte bajo la estricta responsabilidad de sus magistrados que la integran bajo los apercibimientos y conminatorias de ley. Muchas gracias, honorables magistrados. Puede hacer uso de la palabra la tercera interesada, Mónica María Pacetti Fortuny, quien es mandataria judicial con representación del Instituto Nacional de Estadística. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señores magistrados. En virtud de la vista pública concedida para el día de hoy, en nombre de mi representada del Instituto Nacional de Estadística, me permito formular los siguientes alegatos. La parte actora presentó un conflicto colectivo de carácter jurídico ante un tribunal de primera instancia de trabajo y previsión social, con el fin de obligar a mi representada al cumplimiento exacto del pacto colectivo de condiciones de trabajo y su posterior ejecución. Nosotros recurrimos la sentencia de segunda instancia, de primera instancia, y la Sala Segunda de Trabajo y Previsión Social declaró con lugar nuestra apelación. La Sala consideró en primer lugar que la parte actora no había aprobado el incumplimiento de mi representada porque en dicho caso no se daba la inversión de la carga de la prueba y por ende se debía aplicar el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil de manera supletoria. En segundo lugar, consideró, basado en el artículo 375, segundo párrafo del Código de Trabajo, que la parte actora no podía ejecutar el pacto en virtud que no cumplía con lo establecido en dicho artículo. Dicho artículo claramente establece que la parte que haya cumplido con el pacto colectivo de condiciones de trabajo podrá exigir su cumplimiento y ejecución. Esto nos lleva a dos presupuestos. Uno, que deben ser parte del pacto colectivo de condiciones de trabajo, y dos, que deben de probar haber cumplido con las obligaciones que dicho pacto les establecía. En ese sentido, el mismo pacto establece en su artículo 1 y 3 claramente quiénes son parte dentro del pacto y a quién le compete la representación de los conflictos surgidos dentro de la institución. La parte actora pide que se implemente el pacto y por ende le da vigencia. Lo que la parte actora no puede hacer es decidir qué artículos son competentes para ellos y cuáles artículos no son competentes para ellos. En ese sentido, la Sala Segunda actuó de manera correcta y no existe una violación a derechos constitucionales, ni existió dentro del proceso un error que conlleve una violación al derecho constitucional del debido proceso. En ese sentido, este proceso colectivo de condiciones de trabajo también ya se quedó sin materia, porque la parte actora
ya acudió ante un juzgado de primera instancia a solicitar la ejecución del pacto colectivo de condiciones de trabajo, basándose en que el pacto en sí mismo es un título ejecutivo. El juzgado sexto de Trabajo y Previsión Social declaró que mi representada tenía 15 días para dar cumplimiento al pacto y eventualmente consideró que no habíamos cumplido suficientemente con el pacto y le certificó lo conducente al Estado de Guatemala. En ese sentido, tenemos el absurdo jurídico que existe una sentencia de segunda instancia que establece que ellos no pueden ejecutar el pacto colectivo de condiciones de trabajo porque no son parte, y una resolución dictada en un juzgado al mismo tiempo de primera instancia, donde ya se le certifica lo conducente al Estado de Guatemala por la ejecución de ese pacto. En este proceso, tal y como lo estableció la Corte Suprema de Justicia, no existe una violación. Lo que la parte actora está buscando es una revisión de lo ya visto tanto en primera instancia como en segunda instancia y convertir esto en una tercera instancia, lo cual el artículo 211 de la Corte de la Constitución Política de la República de Guatemala no lo permite, y esta honorable Corte ya ha emitido jurisprudencia en ese sentido. Cabe hacer notar, y para finalizar lo digo, en efecto el pacto se suscribió en el año 2007 y por causas ajenas a esta administración no se le había dado cumplimiento. El INE es una institución muy pequeña, tiene un presupuesto de aproximadamente 43 millones de quetzales, que lo único que le permite es un funcionamiento. Sin embargo, no le permite cumplir con su función de hacer estadísticas y tiene que recurrir a la ayuda internacional para poder realizarlo. Ha sido una labor bastante grande ir implementando el pacto, lo cual se ha hecho de acuerdo con una comisión establecida en el pacto, con el sindicato firmante del mismo, en acuerdo y entendiendo la realidad social y económica de la institución. En ese sentido, señores magistrados, yo solicito que la presente apelación sea declarada sin lugar y en consecuencia se confirme la resolución de la Corte Suprema de Justicia de fecha 14 de julio del 2015. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal Heidi Patricia Esteban López de Escobar. Muchas gracias, honorable presidenta, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, abogados que me han antecedido en la palabra y demás personas que se encuentran en esta sala. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales está de acuerdo con lo considerado y lo resuelto en la sentencia del 14 de julio del 2015 emitida por la Corte Suprema de Justicia, atendiendo a que la pretensión del postulante mediante esta vía constitucional es que se haga una revisión de lo actuado por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. ¿Por qué decimos nosotros que se pretende una instancia revisora? Es oportuno en el presente caso hacer una breve relación, aunque los abogados antecesores ya lo han hecho, indicar que existen dos sindicatos. Está el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística, que se denomina CITRA-INE, que son los postulantes de esta acción de amparo. Y existe otro sindicato, que también se denomina Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística, STINE. Estos últimos fueron los que celebraron un pacto colectivo de condiciones de trabajo que indican fue incumplido. Por tal motivo, la sala, cuando se dio esta demanda del pacto colectivo de carácter jurídico, se le indicó a los postulantes de amparo que no estaban legitimados, que el legitimado era el primer sindicato, el que se denomina STINE, y que por lo tanto revocaba la sentencia de primer grado. Lo hizo a través del acto reclamado que hoy se impugna en amparo. Ahora bien, es oportuno también mencionar que si bien es cierto, como dice el postulante, el artículo 47 y 48 del Código de Trabajo los legitima como sindicato, también es oportuno mencionar que el artículo 49 del Código de Trabajo indica que un pacto colectivo es aquel que se va a celebrar entre los patronos y trabajadores. Y el 50 es más específico cuando dice que esta es una ley profesional y que tiene fuerza de ley para, en su inciso A, dice, las partes que lo han suscrito. Es evidente que el postulante no es el sindicato que celebró aquel pacto colectivo.
Por tal razón, cuando la Sala Segunda de Trabajo y Previsión Social emitió el acto recurrido, lo ha hecho dentro del ámbito de sus atribuciones, atendiendo a todas las constancias procesales, a las normas que se han citado, indicándole que no era en efecto la parte legitimada. En tal sentido, no existe agravio alguno que deba ser reparado en esta instancia, porque ya dentro de la jurisdicción ordinaria se ha hecho una revisión y se ha fundamentado debidamente y de forma clara cuáles han sido los motivos para declarar este amparo improcedente. En consecuencia, esta institución, dentro del recurso de apelación que se ha planteado, solicita que el mismo sea declarado sin lugar. Se confirme la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de fecha 14 de julio del 2015 y el amparo sea denegado. Únicamente, señores magistrados. Se clausura la presente audiencia.